El hombre es lo que es su vida. Buenas noches, clases. Reciban saludos desde aquí de Venezuela para todos ustedes. Soy Marilyn Martínez, instructora del conocimiento gnóstico, y el día de hoy vamos a abordar un tema hermoso que consideramos que va a ayudar a cada uno de ustedes a ir evolucionando dentro de esta búsqueda del ser, dentro de esta búsqueda del conocimiento y del despertar de la conciencia. Este tema es el tema inicial que generalmente los instructores del conocimiento gnóstico damos en nuestros centros de estudios, que tiene el título del autoconocimiento. Cuando nosotros entregamos la gnosis a la humanidad, la entregamos con una serie de talleres y un temario, el cual ustedes van a poder ver de manera presencial en nuestros centros de estudio. Por supuesto, este tema que se llama el autoconocimiento, o es el nombre de los talleres, porque es un tema de investigación interior. Podemos ver a través de estos talleres que a medida que vamos dando las clases, ustedes van a ir descubriendo cada vez más áreas que son necesarias ir conociendo y a la vez ir interpretando de qué se trata todo este conocimiento. El día de hoy vamos a tratar de hacerlo de una manera sencilla, con un lenguaje práctico para que ustedes lo puedan interpretar rápidamente. Este tema, llamado el autoconocimiento, tiene una finalidad que es el descubrimiento interior. Una persona que se encuentra en estos procesos de evolución psicológica, en estos procesos de crecimiento personal, necesita de manera indiscutible comenzar a indagar en lo que es la gnosis, en lo que es su mundo interior. El maestro Samael lo define como la autognosis, el autoconocimiento es lo que quiere decir. Entonces, él nos orienta que la persona que comienza a descubrir su mundo interior va a ir llevando y viviendo una serie de experiencias personales, una serie de crecimientos en su vida personal, una serie de aspectos que lo van a ayudar a mejorar como persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra autoconocimiento, quiere decir autognosis, es decir, autodescubrimiento. ¿Por qué auto? Porque lo voy a hacer yo. La persona es la que va a empezar a descubrirse, es la que va a empezar a indagar dentro de sí. Es necesario que estos conceptos se tengan claros, porque así vamos a ir entendiendo de qué se trata estos talleres y esta sabiduría que estamos compartiendo. El maestro Samael Aun Weor nos detalla de una forma muy sencilla que para que una persona pueda lograr un verdadero crecimiento personal necesita ser sincero consigo mismo. Para nosotros iniciar este camino de la gnosis, del conocimiento interior, tenemos que sincerarnos. Realmente necesito hacer un cambio en mí, y esto tiene que surgir no solo de la necesidad, sino de la urgente ansias de ser. Él lo definía no como una necesidad humana vinculada con las emociones, porque las emociones son temporales. Nosotros podemos sentir en este momento una necesidad, cubrirla o suplirla y luego ya no la tenemos. Pero cuando él habla del autoconocimiento y del autodescubrimiento interior, no tiene que surgir de la necesidad, sino de las ansias del ser, es decir, de uno tener esa sed de conocer, esas ganas de crecer, esas ganas de evolucionar como persona. No puede quedar en una necesidad meramente materialista o de información intelectual del conocimiento. Es importante tenerlo claro, porque a veces tendemos a pensar que si yo leo todos los libros de conocimiento gnóstico que hay, si yo me gusta algún autor o voy a alguna escuela, pues ya estoy evolucionando en mi mundo interior y me estoy enriqueciendo interiormente, y resulta que no tiene nada que ver con eso, no funciona así. No es la cantidad de doctrina intelectual la que nos va a ayudar a crecer, porque esta es una doctrina del corazón, es un conocimiento que tiene que ver con el crecimiento del espíritu,
que nos lleva al crecimiento del espíritu. Entonces, es importante que la persona lo tenga claro. Siendo así, vamos a tratar de explicar de manera sencilla, en 3 áreas, cómo nosotros logramos evolucionar en el autoconocimiento cuando tenemos ansias de ser, cuando tenemos sed de crecer espiritualmente e interiormente. Una de las áreas fundamentales a través de las cuales uno comienza a avanzar dentro de lo que es el autoconocimiento es primero la sinceridad, como les dije hace un momento. Tenemos que saber qué queremos, por qué lo queremos y para dónde vamos. Si la persona cuando comienza un estudio de esta índole no tiene una claridad de cuál es el objetivo de estos estudios o en qué lo va a ayudar, pues lamentablemente dentro de poco tiempo pues la persona termina cansándose, no le ve sentido, le pierde el interés y abandona el estudiar o el crecer dentro de este trabajo espiritual gnóstico. Porque es importante tenerlo claro, porque ocurre mucho, lo vemos durante los años, los misioneros e instructores gnósticos, le hemos dado clase a cientos de personas que vienen con muchos ánimos y ansias de hacer, pero en el proceso abandonan la continuidad dentro de lo que es la evolución. Es importante ser sinceros con ustedes y explicarles que este conocimiento no es un conocimiento temporal, no es un taller más, no es un curso más que me va a ayudar a crecer y a ser mejor, y luego hago otro curso y luego otro curso, no. El conocimiento gnóstico que nosotros recibimos dentro de las primeras cámaras en los cursos de autoconocimiento es para toda la vida. Es decir, la persona que se compromete consigo mismo a cumplir y a suplir esas ansias de ser, se da cuenta de que este conocimiento lo va a ayudar hasta toda su vida, hasta su muerte. ¿Por qué? Porque el maestro, hasta en las áreas del proceso, del momento de retirarnos de la vida física, tiene conocimiento sobre lo que es más allá de la muerte, el proceso del retiro de una persona. O sea, el conocimiento gnóstico abarca información que va a ayudar a la persona a saber vivir. Por eso la gnosis, más que información, es una cultura de vida, es una cultura que nos va a enriquecer y que nos va a permitir, pues como persona, saber vivir, saber guiar nuestra vida y, lo más importante, crecer interiormente. Quería aclararles esto porque sí me preguntan mucho y veo que hay personas que tienen conocimiento, incluso pueden ser estudiantes gnósticos de algunas instituciones, no importa cuál, pero hacen preguntas sobre estos aspectos y vemos que tienen la información, pero tienen dudas sobre la información. Entonces, cuando surgen este tipo de dudas sobre la información gnóstica que manejamos, es porque no la estamos practicando, es porque no estamos viviendo el conocimiento gnóstico como doctrina. La estamos llenándonos de información, pero no la estamos llevando al ejercicio. Y aquello que no se practica, pues no se evidencia. Y no queda más sino como un sofisma de distracción, un sofisma de información muy bonito, porque llegamos a manejar incluso un dialecto muy evolucionado, muy educado, cargado de mucho pseudoesoterismo, de mucho pseudoocultismo, dice el maestro Samael, pero de práctica, de vivencia real, de los hechos concretos, pues no tenemos nada. Simplemente puras historias que no son evidencia real de algo que hayamos logrado. Entonces, como no queremos que esto te pase, no queremos que esto les pase a ustedes, pues por eso hoy vamos a enfocar esta clase en estudiar cuál es el objetivo del autoconocimiento, qué queremos lograr, qué nos presenta la gnosis como opción para un crecimiento personal. No es únicamente, como les dije, un taller más, sino una opción y una herramienta para toda la vida que me va a permitir no solamente ser mejor persona, sino que realmente me va a permitir un crecimiento interior espiritual. Y para entender eso, pues vamos a comenzar desde el principio.
El hombre es lo que es su vida, se los dije al principio cuando iniciamos la clase. Y esta frase no es solamente una frase, es una filosofía de vida cargada de muchísimo significado que nos entregó el maestro Samael Aún Weor. Cuando él dice que el hombre es lo que es su vida, no tiene nada que ver con el mundo material, no tiene nada que ver con el tipo de vida que tenga la persona, no tiene que ver si tú eres rico, si tú eres un labriego pobre, no tiene que ver si tú eres un obrero o eres un profesional, no tiene que ver que si has pasado situaciones en tu vida difíciles y otras personas no tiene que ver con comparaciones. Es importante tener eso claro. Cuando él nos dice que el hombre es lo que es su vida, se refiere a que la persona es lo que es interiormente, porque la vida no es una manifestación únicamente de la materia o de las formas de la materia, sino que también es una expresión espiritual divina. Cuando uno interpreta eso, entiende estos párrafos del Cristo, cuando él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Cristo como vida nos enseña que tiene que ver con el manejo de la energía, con el manejo de las circunstancias de la vida. Hay personas que en el mundo material, en su vida personal, humana, son personas muy humildes y con humildes casas, con una vida sencilla, con un trabajo sencillo, que no es una cosa de grandes opulencias, pero cuando se expresa, da sabiduría. Cuando nos da un ejemplo de vida, con sus hechos, con sus obras, nos demuestra sabiduría. Entonces a eso se refiere el maestro Samael cuando nos indica que el hombre es lo que es su vida. No tiene nada que ver con que la persona tenga o no tenga este mundo material una vida llena de opulencia. Es importante aclarar esto porque ha sido muy mal interpretado al maestro durante muchísimos años por mucho estudiante gnóstico y mucho investigador del conocimiento gnóstico, porque la filosofía del maestro Samael siempre va más allá de la presencia material, de las cosas que vemos en el mundo físico. Toda su sabiduría y su filosofía busca es el interior, cómo estoy creciendo. Por eso el templo, la construcción del templo de Salomón comienza desde adentro, de los cambios interiores. Si nosotros vemos un ejemplo de vida claro de esto que les estoy diciendo, les hablo del maestro Yeshua Ben Pandirá, del maestro Jesús. El maestro Yeshua Ben Pandirá caminaba de un pueblo a otro entregando el mensaje, comía lo que podía conseguir para comer y a veces las personas lo ayudaban. ¿Pero por qué lo ayudaban? Porque cuando él hablaba, a través de él se expresaba una fuerza crística que transmitía el ánimo, el cariño, el amor de las personas de quererlo ayudar. Entonces, más que preocuparnos cómo vivimos, tenemos que preocuparnos es en saber crecer interiormente para que nuestra vida exterior pueda tener grandes cambios y se vayan dando de manera paulatina. Esto es importante porque muchas personas abandonan estos estudios porque comienzan a pasar situaciones personales humanas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando comenzamos en la investigación y en el crecimiento a través del autoconocimiento, nosotros pues vamos a vibrar en una nota diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, todas las personas tenemos una onda de vibración distinta. Cada persona tiene su propia onda vibratoria. El maestro Samael dice esto: afinidad vibratoria. Las personas con afinidades vibratorias se van a buscar, se van a complementar y van a tener amistades de muchos años, la pareja, la relación con los hijos, los padres, los hermanos, porque todo tiene que ver con la afinidad vibratoria. Entonces, cuando nosotros comenzamos el estudio del autoconocimiento, nosotros comenzamos a vibrar en una nota diferente. Por eso, muchas personas que antes se sentían cómodas con nosotros dejan de hacerlo. O nosotros, lugares donde nos sentíamos muy bien,
muy bien acompañados, pues ya no nos sentimos bien. A veces vamos a una fiesta, a un evento público y no nos sentimos en el lugar, sino fuera del lugar. Pero no es que estemos mal o ellos estén mal, es que vibramos en otra nota. Entonces, algo así es lo que les estoy explicando con respecto a lo que es saber el ejemplo que da el maestro con esta frase. El hombre es lo que es su vida, o sea, es cómo vibra la persona, qué transmite cuando habla, qué transmite cuando hace, cuando ayuda, cuando sirve, qué es lo que entrega, qué es lo que le da a las personas. Entonces, es importante tener esto claro, así como vamos a ir aclarando varios conceptos a medida que vamos dando estas clases. El primer paso para nosotros avanzar en el autoconocimiento es la autoobservación, o que el maestro Samael llama el descubrimiento. Lo primero que nosotros debemos hacer es descubrirnos de cuerpo entero, dice él, o sea, es decir, no taparnos ningún error. Nosotros vamos a comenzar a observar cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo somos con las personas, cómo contestamos cuando nos llaman, cuando nos preguntan algo, cómo reaccionamos ante la vida, cómo tratamos a un niño, cómo tratamos a un anciano, cómo tratamos a un médico, un enfermero. Muchos detalles de la vida. Lo que trato de decirles con esto, con este ejemplo, es que vamos a comenzar a observarnos cómo somos, sin taparnos nada, sin justificar ninguna reacción ni ningún comportamiento, simplemente ser sinceros. Por eso hablábamos al principio de la sinceración, o sea, uno tiene que ver realmente quién es para avanzar en el autoconocimiento. ¿Ven? Por eso las primeras clases que nos dan en los talleres de Gnosis tienen que ver con la observación y el conocimiento de sí mismo, de uno comenzar a observarse. Dentro de esa sinceridad, uno no puede justificar ningún defecto. Para lograr avanzar en la vía del autoconocimiento, nosotros no podemos justificar ningún defecto psicológico o decir, no, bueno, es que yo respondo así porque en mi casa todos nos educaron a responder así, o yo soy grosero porque en mi familia los hombres de la familia somos groseros y entonces yo también. Entonces todos estos detalles vamos a comenzar a observarlos. Yo les recomiendo, clase, a esta altura, que siempre tengamos de cabecera en la cama o al lado de nosotros, muy cerca de nosotros, un cuadernito. Yo siempre recomiendo este cuadernito porque ayuda mucho, algo donde apuntar. Las personas hoy en día ya han avanzado, tienen al celular, pero es mejor tener algo donde escribamos. Se ha descubierto, pues ya la ciencia ha avanzado tanto con todo esto, lo que es la física cuántica y tantos estudios que se le ha hecho al cerebro humano, que cuando nosotros escribimos, hay áreas del lado derecho de nuestro cerebro que se activan cuando nosotros utilizamos o hacemos la acción de escribir. Y eso va generando una memoria dentro de nosotros. Es importante tener eso claro porque hasta eso se ha ido perdiendo con la tecnología. Ya tratamos, incluso hacemos una práctica sencilla que yo se las recomiendo de lo que es la memoria, y a veces queremos recordar el número de teléfono de la pareja, de los hijos, de la casa, del hermano, de los padres de uno, y uno no se lo sabe, no se acuerda porque confía en el teléfono. Y si se le pierde el teléfono y queda en la calle, no se sabe el número de teléfono de nadie. O sea, nuestra memoria cada vez está siendo más acortada porque nos confiamos de la facilidad de la tecnología. Entonces, no debemos confiarnos de esto, debemos comenzar a poner en práctica y a ejercer en práctica nuestra memoria. ¿Por qué? Porque para el crecimiento personal, la persona debe memorizar todo. El maestro Samael nos da una práctica para esto de lo que les hablo, de la autoobservación, del quién soy, del descubrimiento, que la llama el recuerdo de sí. El recuerdo de sí nos ayuda en este sentido a, en todo momento donde estemos o lo que estemos haciendo, recordar quién soy, qué estoy haciendo. En este momento, si estoy en la calle haciendo alguna actividad,
mi trabajo, ¿por qué tengo que venir a pensar en otra cosa que no es lo que yo estoy haciendo? Entonces, en ese momento la persona comienza a tener una verdadera integración consigo mismo cuando se recuerda de sí. Y eso le abre áreas dentro de su propia mente para comenzar a observarse mejor. Recordarnos de nosotros mismos nos ayuda a centrarnos, nos ayuda a tomar decisiones asertivas, nos ayuda a cuidar nuestra propia vida, porque la persona que se acuerda de sí es una persona que incluso en un momento de urgencia sabe qué acción o qué reacción tomar porque está ubicado, se está sintiendo. Entonces, en el proceso del descubrimiento, la idea es observarlo todo, dice el maestro, todo dentro de nosotros. A eso se le conoce en el conocimiento gnóstico como el mundo interior. Vamos a empezar a observar ese mundo interno, no de los ojos hacia afuera, porque todo lo sabemos. Sabemos que es una mesa, que es una silla, que es una pared, que es un cuadro, que es todo esto, todo está rotulado. Pero interiormente hay todo un mundo que nosotros no manejamos, que reacciona y acciona dentro de nosotros, que incluso no sabemos qué es. Hay personas, por ejemplo, que si ven un accidente de tránsito, reaccionan de inmediato de ir a ayudar, pero hay otras que se quedan en shock. Y hay unas peor, porque ahora están más dormidos aún, que lo primero que hace es sacar el celular para grabar el accidente. Que no nos pase esto a nosotros. Si nosotros estamos en ese nivel tan bajo de ser, de a nivel mental, de cómo es posible que yo voy a ver a alguien que está sufriendo y lo primero que voy a hacer es sacar el teléfono. Esas son cosas que realmente ya la persona está vibrando en unas notas muy bajas a nivel emocional, a nivel mental, a nivel personal, pues ya no tiene ninguna empatía con el mundo que lo rodea. Cuando ustedes ven personas en este nivel, es verdaderamente lamentable, pues son personas que están muy alejadas de la parte divinal, interior de nuestro ser, de su propio ser. Entonces, en el proceso del descubrimiento, vamos a revisar quién piensa. Si yo estoy ocupado, como les dije ahorita, haciendo mis labores y me llega un pensamiento, ¿qué quiere el pensamiento? ¿Quién es? ¿Quién lo está ejecutando? Si es un deseo de tipo pasional, si es un deseo de hambre, la persona sintió gula y ay, quiero café, quiero pan, pero está ocupado haciendo algo. ¿Quién quiere eso realmente? ¿Mi cuerpo realmente tendrá hambre? ¿Realmente tendrá sed? ¿Realmente? ¿Y no podré esperar un rato? Todos esos detalles de observación nos van a ayudar a hacernos dueños poco a poco de nosotros mismos, porque vamos a empezar a controlar el cuerpo y no el cuerpo a controlarnos a nosotros. Ese es el objetivo fundamental del descubrimiento, poder hacernos dueños de nosotros y de saber qué está pasando en ese mundo interior dentro de nosotros. Lo otro que nos dice el maestro es quién siente, porque hay elementos, efectos psicológicos en nosotros que piensan, que nos envían ondas mentales del pensamiento, pero hay otros que son emociones, sentimientos. Sentimientos, si vemos a alguien con quien tuvimos algún percance, pues sentimos rabia, sentimos odio, sentimos rencor. Entonces, ¿quién es el que está transmitiendo esas ondas de sentimientos que son de odio, rabia y rencor? Y de hecho son los más peligrosos, porque la persona cuando cae en esos estados emocionales de sentir, es capaz de hacer cualquier cosa. Miren, es muy distinto una persona que piensa, y esto lo enseña el venerable maestro Lakshmi Daimon, una persona que piensa en hacerle daño a alguien, pero no lo hace. ¿Ok? Pero la persona que siente que le va a hacer daño a alguien y que le tiene que hacer daño a alguien, lo hace. Por eso es tan peligroso lo que sentimos cuando está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control y fuera de nuestro dominio. Por eso hay personas en el mundo que terminan golpeando a otro y dicen, no me di cuenta cuando lo golpeé y lo maté.
o sea, cosas como esas. Y todo eso ocurre porque lo más delicado son nuestras emociones, es lo que nosotros llegamos a sentir. Por eso es muy importante que la persona se haga dueña de lo que siente. Y para eso está el descubrimiento, la observación. Mientras más observamos lo que pensamos, más diestros tenemos que ser en observar lo que sentimos. Y una vez que podemos observar lo que sentimos, más astutos para ver qué hacemos, cómo actuamos, cómo reaccionamos ante la vida, ante los eventos que se están presentando, ante los hechos que están sucediendo. Entonces, la persona tiene que lograr hacerse dueña de sí mismo en este sentido. Muy bien. La observación nos va a ayudar a eso, a lograr ese control. Una vez que hemos descubierto quién piensa, quién siente y quién hace en nosotros las reacciones del día a día a través del recuerdo de sí, podemos pasar a una segunda fase, dice el maestro Samael. Él nos enseña que la persona que aprende a aplicar la comprensión en el proceso del autoconocimiento, ¿qué va a comprender? Por ejemplo, en el descubrimiento me doy cuenta de que mis pensamientos son de mucha ira, siempre estoy molesto, siempre estoy quejándome de algo, del gobierno, de las personas de la casa, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, estoy siempre furioso, siempre de mal humor, contesto mal, soy muy reaccionario, me dicen cualquier cosa en la calle y le digo groserías a la gente, o sea, ese tipo de ira ya es un defecto psicológico identificado y evidente porque le dirige la vida a la persona. Pasa prácticamente el día molesto por todo se estresa, por todo se molesta. Entonces ya identificó que es un iracundo, es una persona que vive con la ira desbordada. Entonces, ¿qué va a hacer con esa ira? Cuando ya descubrió quién es el ladrón que le está robando energía y que le está causando daño en su vida, pues viene el maestro Samael y nos dice, tenemos que aplicar en el autoconocimiento la comprensión. Y uno dirá, ¿cómo yo le puedo dar comprensión a algo que me hace tanto daño en mi vida, que me ha hecho cometer tantos errores? Pero él nos explica la comprensión a la luz del análisis y el discernimiento. ¿Por qué? Porque una persona que analiza lo que le está pasando, que analiza lo que está sintiendo, pues tiene la posibilidad de poderlo eliminar dentro de su energía personal, de su psiquis. Si la persona no analiza, no reflexiona y no estudia el ego que sabe que está pensando, pero no le hace un estudio profundo, pues le queda muy difícil eliminar este defecto psicológico. El venerable maestro Samael, sobre esto que les estoy explicando, nos enseña en su libro Psicología Revolucionaria, que es uno de los libros más maravillosos que tiene el conocimiento gnóstico, sencillo y fácil de entender. Personas desde adolescentes, jóvenes pueden leer este libro y lo entienden, no tiene dificultad de entender este conocimiento. El maestro es muy práctico, muy didáctico y a la vez metódico para enseñarnos lo que es el estudio de nosotros mismos sobre este tema del autoconocimiento. Él nos dice en el capítulo El Cambio Radical que este tipo de trabajos de observación es un trabajo interno y que no piensen las personas que cualquier manual de urbanidad o sistema ético y superficial les pueda llevar al éxito. De hecho, estas personas están totalmente equivocadas. Es decir, el cambio al que nos estamos refiriendo con el descubrimiento, ¿verdad? La autoobservación, el recuerdo de nosotros mismos, recordar quiénes somos, quién soy, qué estoy haciendo. Este método tan sencillo y práctico de observación va a ayudar a la persona a hacer cambios dentro de sí, cambios que son estructurales. ¿Por qué? Porque cuando la persona hace cambios internos, pues puede lograr un avance a nivel exterior, su vida. Por eso decíamos hace un momento, el hombre es lo que es su vida. Si la persona en su trabajo espiritual a nivel interno ya comienza a hacer cambios
que lo llevan a mejorar como persona, es evidente que su vida van a cambiar muchas cosas porque va a vibrar en otra onda, en otra nota. Entonces, fundamentalmente es lo que él nos enseña. No hay manuales de urbanidad. ¿A qué se refiere él con esto? Que no se trata de un cambio de estructura física donde yo finjo ser una mejor persona, donde yo aprendo una manera distinta de expresarme, una manera distinta de comportarme. Él nos enseña en otra frase filosófica que aquí se las dejo. Él dice: no hagáis cambios inútiles, porque siempre seréis como sois y no de otra manera. O sea, no tiene nada que ver con uno fingir estar despertando conciencia o uno fingir que es mejor persona. ¿Por qué les digo esto? Porque el ego, nuestros defectos psicológicos, son expertos fingiendo, creando una realidad alternativa para ellos continuar viviendo en nuestro interior. Entonces, es importante en esto ser muy sinceros. Por eso les decía al principio, no debemos mentirnos a nosotros mismos. No debemos justificar ninguno de nuestros defectos psicológicos. Si nosotros tuvimos un pensamiento, y voy a nombrar algo aquí que es duro, pero si una persona que tiene una vida muy normal, es heterosexual, una vida muy sencilla, pero le pasa un pensamiento de un deseo homosexual, es porque en su mundo interior tiene un yo homosexual. ¿Ven? Y es duro para una persona aceptar, decir, no, yo soy heterosexual y a mí me gustan, en el caso de los hombres, me gustan las damas, y las damas a mí me gustan los hombres, pero le pasa un pensamiento de un deseo, de una emoción de esta índole, es un elemento que está dentro en su mundo interior. Por eso el maestro dice, esto es un cambio interno, no tiene nada que ver con la forma exterior. La persona tiene que comenzar a hacer tremendas revoluciones dentro de sí. Por eso el título del tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este autoconocimiento nosotros tenemos que hacer grandes revoluciones dentro de nosotros y van a comenzar a ocurrir una serie de cambios en nuestra vida. Vamos a empezar a sentir una serie de emociones que antes no sentíamos, no vamos a estar de acuerdo con algunos comportamientos que antes veíamos normal y esto va a chocar. O sea, tenemos que ser sinceros con ustedes. Esto va a ser un choque en nuestra vida, un choque a nivel de la familia, un choque a nivel del grupo, del entorno en el que nos encontrábamos, del grupo de amigos al que estábamos adaptados, vibrando en esa nota. Entonces, cuando ya cambia la persona, cambia radicalmente su entorno y es necesario que lo tenga claro. Por eso, cuando se dan los talleres de autoconocimiento presenciales o a través de las redes, a través online, a la persona se le habla claro. ¿Por qué? Porque aquí no estamos para mentirle a nadie o para vender una historia, como dice el maestro aquí, de cambios superficiales, ni para dar talleres especiales que los van a ayudar en ciertas áreas, pero en otras áreas ustedes van a quedar vacíos y van a verlo como un taller más. No, esto es un cambio radical para toda la vida, que le va a permitir a la persona hacer grandes transformaciones. También nos dice, el hecho concreto y definitivo de que el trabajo íntimo empiece con atención concentrada en la observación es motivo más que suficiente como para demostrar que esto exige un esfuerzo personal muy particular de cada uno de nosotros. Es decir, nosotros tenemos que exigirnos. Nadie va a hacer el trabajo de autoobservación por nosotros. Ni la pareja, ni los hijos, ni el compañero, ni nadie. Uno mismo. Hay personas que en estos estudios llegan a decirle a otros amigos o al esposo o a la esposa, si me ves algún defecto, me dices para anotarlo en mi cuaderno para saber que lo tengo. No. La persona tiene que sincerarse, porque si no se ve el defecto, nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Eso es como las personas que son desordenadas y todo el mundo le dice, eres desordenado.
eres desordenado y dices, no, yo todo tengo en mi orden, porque en su mundo interior, ese desorden que se ve afuera, para él es orden. ¿Ven? Entonces, ¿cómo él va a cambiar algo que no identifica como un error? Imposible. Eso es como el borracho que no entiende que es borracho, porque él es feliz tomando. O la persona drogadicta, que no acepta que las drogas le están causando daño. ¿Ven? Tiene que ser la persona, tiene que ser uno mismo que haga esta revolución. Entonces, en el momento del descubrimiento y de la comprensión y análisis de un defecto, nos dice el maestro Samael, no debemos justificar al yo. Es decir, una persona que se descubre un yo, por decir algo familiar, que le gusta el alcohol, que lo beben en esa familia, todo el mundo vibra en la nota del alcoholismo y del yo del alcohol, y él se da cuenta que eso le hace daño, no está feliz en las condiciones físicas en que lleva ese defecto. Para poderlo eliminar no tiene que justificarlo, no tiene que usar a la familia, no, porque todos bebemos, entonces yo también. Tiene que definitivamente no defender ningún defecto psicológico. Yo les estoy poniendo ejemplos sencillos del cotidiano, pero ustedes experimentarán otras realidades. Lo importante es no justificar el yo. La persona que comienza a justificar el ego, le queda muy difícil eliminarlo porque ya el ego se agarra de esa defensa y prácticamente te dice, tú me necesitas. Tú y yo vivimos bien juntos, entonces tú me necesitas y no me vayas a eliminar porque yo estoy aquí para darle alegría a tu vida. Entonces no debemos justificar ningún yo. Una persona violenta, una persona agresiva, una persona que dice groserías cuando pelea, no puede seguir justificando, es que los demás me hacen enojar, es que los demás me sacan de mis casillas. Si la persona sigue justificándose, culpando a los demás, pues es imposible que pueda comprender ese defecto. Para poderlo comprender, no lo podemos defender, no lo podemos justificar. Tiene que quedar en evidencia psicológica la realidad como es. Otro aspecto importante que nos llama poderosamente la atención hoy en día, y es que vemos que a nivel social, aquí mismo de las redes sociales, hay una cantidad enorme de talleres y cursos de sanaciones ancestrales, familiares, cortando lazos con velas, y miren, eso no tiene nada que ver con una transformación de este tipo. Lo respondo aquí porque me lo preguntaron. Si es que el ego es un elemento no trabajado de una vida, de la tatarabuela, de la tataratía, no. El maestro Samael es enfático. Sí existe la reencarnación. Si reencarnamos, el ego nos sigue porque no lo hemos eliminado, pero no podemos culpar a una tatarabuela de un defecto que nosotros hoy en día estamos alimentando conscientemente. Eso no lo podemos seguir haciendo y no es así. O sea, yo no les voy a mentir en este sentido del conocimiento, por eso me hago responsable de lo que les digo. Porque lo preguntaron, que si es algo ancestral, entonces es culpa. Que quiere ver, se justifica, quiere culpar a alguien que no se sabe quién es en esa línea familiar que es lo que le causa en esta vida cometer esos errores. No. El causante de sus errores es usted. El causante de lo que le está pasando es usted. Y el que ejecuta las acciones es usted. Entonces, eso no va dentro de la línea del autoconocimiento. Por eso les acabo de leer del libro del maestro Samael. No se trata de un manual de urbanidad, no se trata de cambios efímeros de forma, sino de una transformación interna real, de fondo. Entonces, una vez que comprendemos que en el caso del ejemplo que les puse, que es la ira, que lo hace cometer esos errores, que lo hace gritar, que lo hace pelear, ¿qué va a hacer? Dice el maestro Samael, viene la eliminación. Para la eliminación se pide
algo muy especial, que es un poder divino que existe dentro de nosotros, que radica dentro de nosotros, y nos dice el maestro Samael, es nuestra bendita madre Devi Kundalini. Nosotros tenemos que aferrarnos a ella. ¿Quién es Devi Kundalini? Devi Kundalini es nuestra fuerza y nuestra energía sexual. ¿Por qué el maestro Samael nos dice ego comprendido, ego muerto? Porque cuando hacemos ese estudio interior, ese análisis profundo del defecto psicológico que descubrimos a través del trabajo de la autoobservación, viene el último paso, que es la eliminación. ¿Pero qué es la eliminación? Durante mucho tiempo los instructores del conocimiento gnóstico hemos visto que en este paso es donde muchas personas se bloquean, no entienden los pasos a seguir porque lo ven como un evento tras otro. El maestro Samael aclara que la muerte del ego es instantánea en el sentido del descubrimiento. Él dice, la persona que logra observarse de tal manera que identifica de manera inmediata un defecto, cuando ya está pensando o cuando ya lo está sintiendo o cuando ya lo va a hacer, y se observa, se detiene, se observa, se da cuenta quién es y dice, esta es la ira que me quiere aflorar aquí, y dice, pide de inmediato la muerte. Eso se llama la muerte en marcha dentro del conocimiento gnóstico. Entonces, el último paso, nos dice el maestro Samael, se le pide a una fuerza divinal superior, que los gnósticos conocemos como la fuerza eléctrica sexual de la Divina Madre, ¿verdad? Para el conocimiento hindustán es Devi Kundalini. Para las religiones católicas o cristianas son las vírgenes, en cualquiera de sus expresiones. Hay personas que son devotas a alguna virgen, que si la Virgen del Valle, que si la Virgen, en Venezuela hay muchísimas, que si la Virgen del Coromoto, que si Santa María. En México le tienen mucha devoción a la Madre Muerte. O sea, cada quien le dio un nombre dentro de las culturas a esa fuerza que nos ayuda en momentos de peligro. ¿Por qué los momentos de peligro se reducen a una observación psicológica? Porque nuestra vida, cuando nosotros comenzamos a transformarla, se convierte en un campo de batalla pero interior, donde la persona se va a transformar a sí mismo, y para hacerlo tiene que eliminar esos defectos. Si ustedes observan, hay muchos cuadros alusivos a esto que yo les estoy explicando hoy, donde siempre aparece un guerrero con una espada enorme y luchando contra legiones de hombres, un solo hombre con una espada. ¿Qué significa esto? ¿Qué simbolizaba para ellos estos guerreros que solo enfrentaban a muchos? Se refiere a esa lucha interior, a esa lucha espiritual, psicológica que tiene que experimentar el hombre y la mujer que quiere hacer una transformación. Tiene que agarrar la espada. ¿Qué es la espada? Simboliza la voluntad de querer hacerlo. Por eso les leí al maestro. Él dice, no se trata de un trabajo que va a hacer de manera superficial a una persona o que otra persona lo va a hacer por él. No, se trata de la persona asumir la responsabilidad de su propia transformación. Por eso, nosotros en el conocimiento gnóstico no estamos ofreciendo talleres de salvación ni de tareas mágicas que los van a ayudar a ustedes de un día para otro a ser una mejor versión. No, realmente lo que busca el conocimiento gnóstico es profundo, es una regeneración profunda desde el mundo interior, que lo vas a hacer tú a través de la observación, a través del descubrimiento, a través de la comprensión de tus defectos y a través de la fe. Tenemos que tener fe, devoción en algo divino. Una persona no puede hacer este trabajo a nivel mental a través de la creación de ideas mentales. Me explico. Usted no puede
hacer este trabajo y avanzar en él si usted dice, bueno, ya identifiqué un ego, tengo la ira, ¿ok? Ya la vi, ahí está, como si estuvieras peleando con algo o viendo un videojuego. No, esto es un trabajo real, de una emoción real y de una inspiración real. Cuando hablamos de la muerte en marcha, que nos habla el maestro Samael, que es inmediata, que es rápida, cuando usted identifica que está pensando algo negativo, usted le pide a la Madre Divina, dice él, maestro Samael los explica sencillo, así dice: Madre mía, ayúdame a eliminar este pensamiento, este sentimiento, donde usted lo ubique, esta emoción negativa, ayúdeme a eliminarlo. ¿Ve? Yo no puedo ser así, yo tengo que ser una mejor persona, yo tengo que transformarme, yo quiero sanar, yo quiero ayudar a la humanidad. O sea, usted le pide con esa devoción, con esa fe a esa Madre Divina, que lo caracterizan con una madre, con una mujer. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos, la secuencia espiritual más pura que tenemos como referencia es a la madre, es a nuestras madres. Todos nosotros somos el hijo de alguien, de una bella mujer. Entonces nuestra referencia de lo divinal, de la pureza espiritual, tiene que ver con la madre. Por eso nos enfoca el maestro a pedirle a esa fuerza divina espiritual dentro de nosotros, que es Devi Kundalini. De esto vamos a hablar en la próxima clase, pero es importante que lo tengamos claro. Ahora bien, cuando vamos avanzando en este propósito de la transformación y vamos en el proceso del autoconocimiento, del descubrimiento, de la comprensión y de la eliminación, vamos a ir viendo una serie de eventos que nos van a ir ocurriendo en nuestra vida, que tienen que ver, como se los dije hace un momento, en el aspecto energético. Van a cambiar nuestro entorno, vamos a traer nuevos amigos, vamos a hacer una serie de cambios a nivel físico, espiritual, pero también humano. Y es importante que lo tengamos claro, es importante que lo sepamos para que no nos choque, no choque con nosotros pues esa serie de cambios y de situaciones que vamos a ir experimentando. De mi parte, estoy muy complacida con estos temas con ustedes, pues las preguntas que hacen son muy interesantes, tratamos de darles respuestas de manera puntual, pero sabemos que también hay muchas dudas que quieren seguir opinando, me comentan, me preguntan. Excelente, pregunten todo lo que puedan sobre este tema que estamos dando hoy, que es un introductorio para el taller de autoconocimiento. Nosotros queremos invitarlos, ¿verdad?, para que se haga un estudio profundo, pormenorizado, de manera continua. Ha costado un poco, porque pues que, como ustedes saben, estoy en Venezuela y a veces tenemos algunas situaciones técnicas con la luz y otras cosas, pero queremos que se vaya llevando el enfoque en estos talleres. Esperamos que estos talleres de verdad los estén ayudando, y antes de despedirme pues voy a darles una práctica sencilla. Esta práctica se llama, como les dije en su momento, mencioné varias, pero vamos a hablar de observador y observado. ¿Qué es observador y observado? El maestro Samael nos da la primera práctica que él le da a la persona que está comenzando en el conocimiento gnóstico o que quiere indagar un poco más sobre estos estudios. Él dice que el observador y el observado es una práctica psicológica que va a realizar la persona a través de un autoestudio personal. Observador va a ser usted, y observados va a ser ese mundo interior del que estamos hablando. Lo que piensa, quién piensa, qué piensa o qué siente, ¿verdad? Y todo eso usted lo va a agarrar, como les dije al principio, en su cuadernito, lo va a anotar, el defecto que usted se encuentre allí. Hay personas que no saben definir el nombre de un ego, no saben qué ego es este. En una ocasión, un alumno me preguntaba: profesora, yo tengo el hábito de comerme las uñas. Y entonces él me causa gracia porque él dice, yo le coloqué el yo come uñas. Pero está bien, es un hábito, muy mal hábito, porque
las uñas se enferman, la persona se le infectan las manos, le puede causar problemas de salud y entonces de la ansiedad se come las uñas y no se acuerda que se está comiendo las uñas. Miren, un hábito, un mal hábito, por supuesto, que es insalubre, pero la persona no se acuerda ni se da cuenta en qué momento ya tiene los dedos en la boca y se está partiendo las uñas. Esa acción de no observarse, cuando ves no tiene ni uñas, es una persona que definitivamente está dormida, dice el maestro Samael. En ese punto la persona pierde noción de sí mismo, de recuerdo de sí. Por eso el observador y observado te va a ayudar a acordarte de ti. Cuando ya veas que llevas la mano, por ejemplo, en este caso, a la boca, no me voy a comer las uñas, o sea, observarse. Así con todos los vicios, el del cigarrillo, la gana de fumar, de sentir esos olores terribles y quiere buscar, no lo voy a hacer, o sea, adueñarse de la materia, del cuerpo físico. Eso es la primera lucha. De hecho, una de las más trascendentales que uno comienza a tener es cuando uno pues sabe negarse ciertas cosas. Entonces, de mi parte, era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero todas sus preguntas aquí en los comentarios. También seguiremos compartiendo muchos temas más y por supuesto siempre supliendo las necesidades según lo que ustedes nos solicitan y que quieren información. En el feed coloco varios aspectos y temas a tratar sobre algunos libros. Como ustedes vieron, pues yo estoy documentando libros, pero hay libros como este, Psicología Revolucionaria, el maestro Samael, que la persona lo quiere tener en PDF, lo tiene, pero nunca lo lee. O si lo lee muy poco. Entonces también hacemos análisis de cada capítulo para que ustedes vayan viendo la importancia de este conocimiento y de estos libros, cuál es el material que tienen adentro, de qué información hay, porque sabemos que el tiempo pues últimamente nos arropa y no nos da para lograr tantas cosas. De mi parte les dejo esa práctica: observador, observado. Observador, usted. Observado, el ego que se le está manifestando, que se le está expresando o que está sintiendo. La persona comienza a adueñarse de sí y eso ayuda en el estudio interior que vamos a ir haciendo con el autoconocimiento. Tengan una feliz noche, muchísimas gracias por su atención y pues seguiremos compartiendo todo lo que podamos en cuanto al conocimiento gnóstico, porque de eso se trata, para eso estamos acá. Por esa finalidad soy instructora de esto y la idea es que se ayuden las personas. No los voy a engañar con fórmulas mágicas, eso no va a pasar. El maestro Samael es concreto, el maestro Lakshmi Daimon supo analizar muy bien las doctrinas del maestro Samael para hacernos ver la realidad tal como es, con sensatez, con lógica y con coherencia. Ustedes van a comenzar a experimentar lo que es ser sensatos y ser coherentes. La persona para tomar decisiones asertivas para su vida, para saber salir adelante, para ganarse el pan de cada día y para triunfar, que es el objetivo de todos nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches, chao, chao.